Hola chicos y chicas, hoy vamos a comenzar en la clase por nombrar y aprender los nombres de algunos símbolos. Algunos vamos a utilizar en esta clase, otros los utilizaremos en clases más adelante. Sí, estaría bueno que se tomen nota, que se vayan anotando en una hojita los símbolos para empezar a recordar y a reconocer los símbolos con su nombre. Este primer símbolo muchos lo han utilizado ya, lo hemos utilizado, el símbolo mayor, ¿sí? Para recordarlo, una de las formas que pueden pensarlo es una flecha hacia la derecha, hacia los positivos, la punta de esa flecha significa el símbolo mayor. Se me ocurrió recién. Eh, lo importante es que reconozcan que ese símbolo significa mayor. Y si a ese símbolo le agregamos una liñita, significa mayor o igual. El símbolo de la punta de flecha hacia la izquierda, hacia los menores, ese símbolo de esa punta, significa menor. No necesitan recordarlo así como la punta de flecha, fue algo que se me ocurrió recién mientras empecé a grabar el video, así que lo importante es que reconozcan que este símbolo significa mayor, y este símbolo significa menor, porque a la hora de leerlo tienen que saber cuál es el mayor y cuál es el símbolo del menor. Si a ese símbolo del menor le agregamos una liñita, significa menor o igual. Un símbolo conocido por todos y por todas, el símbolo infinito. Y si le agregamos un menos adelante del infinito, sería menos infinito. ¿Sí? Infinito cuando queremos hablar de números muy grandes positivos, y el menos infinito cuando nos vamos en la recta numérica hacia los números muy chiquitos negativos. La A al revés significa para todo, lo vamos a utilizar, hoy no, pero se va a utilizar más adelante. La barra significa tal que, también lo vamos a utilizar más adelante, hoy no lo vamos a utilizar, pero anótenlo, ténganlo a mano para recordar que eso significa para todo y que ese símbolo significa tal que. Tenemos una B corta al revés que significa y, es muy importante este símbolo, y una B corta que significa O. Este es el que más vamos a utilizar, la O. Y por otro lado, cuando se habla de conjuntos numéricos, se usa mucho el símbolo como una U al revés, que significa intersección entre dos conjuntos. Más adelante lo vamos a utilizar. Y la U significa unión, que esto lo vamos a utilizar ahora mucho para los intervalos. La O y la unión, fíjense que van de la mano, ¿sí? Se va a utilizar mucho. La unión se usa para los intervalos y la O para cuando usemos el lenguaje simbólico, ¿sí? Pero significan lo mismo, ¿sí? Lo mismo pasa con la I, con la intersección. Vamos a usarlo, tengan en cuenta estos símbolos, ¿sí? Recuerden la I cuál es y la O cuál es, ¿sí? Y la U de unión. De esa manera se pueden acordar, si la U se acuerdan que la B corta de la O de unión, ¿sí? Van a recordar que el otro es la I. Hay muchas maneras de acordarse, lo importante es que empiecen a reconocer los símbolos. El símbolo I, el símbolo O, el símbolo unión y el símbolo intersección. La letra E, de esta manera dibujada, significa pertenece. Y si tachamos la E, significa no pertenece. Y después tenemos la E mayúscula para el otro lado, invertida, significa existe. Y si tachamos la E, significa no existe. Bueno, como dije, muchos de estos símbolos los vamos a utilizar ahora. Recomendación, pongan pausa en el video, anótense los símbolos, tengan una hojita para ir reconociéndolo a medida que lo leen y ya luego
lo van a tener claro, ¿sí? Porque vamos a usar muchos de estos en esta clase y bueno, y en las clases siguientes. Vamos a ver cómo un conjunto numérico se escribe de tres maneras diferentes. Un conjunto de números se puede escribir simbólicamente, se puede escribir gráficamente o se puede escribir por intervalos. Recuerdo las letras de los conjuntos numéricos que vimos durante la secundaria, los números naturales, que son los que sirven para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Los números enteros, que eran esos naturales, y le agregamos el 0 y los opuestos, que son los negativos, menos 8, menos 9, menos 184. A eso también le agregamos los racionales, que eran todos los que se podían escribir como fracción, tanto los naturales como los enteros se pueden escribir como fracción, son racionales, y además las fracciones propias, por ejemplo, o impropias, que serían un cuarto, 18 tercios, también lo podíamos escribir con expresión decimal, 0,33333 o 1,24, 18,5676767, ¿sí? Periódicos, puros, mixtos, exactos, ¿sí? Después, estos eran los conjuntos numéricos que vimos en los primeros años. El año pasado nombramos y estuvimos trabajando con los irracionales, que son los que no se pueden escribir como fracción, que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, por ejemplo el número pi, 3,1416. Después vimos mi número favorito también, el número phi, vimos un montón. Y a todos estos números, todos estos conjuntos juntos, justamente, todos estos conjuntos numéricos, forman el conjunto de números reales, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con los reales, que serían todos estos, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, ¿sí? Todos estos conjuntos numéricos forman los reales, y vamos a trabajar con esto, ¿sí? Por eso se los marco y se los quería recordar, porque voy a utilizar mucho la letra R, que habló de todos estos números que estuvimos trabajando y conocemos. Después, como ya conté, más adelante van a ver los números imaginarios, que no son reales, que son los complejos. Bueno, lo verán más adelante en años siguientes. Por ahora vamos a trabajar con los que conocemos, que son los reales. Hice la hoja cuadriculada para ver bien cómo marcar en la hoja. Y vamos a ver este conjunto de números que lo escribo primero como lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es con los símbolos que estuve mostrando hace un ratito, y acá dice X perteneciente a los reales, X pertenece a los reales, digamos, un número, un valor X, este X va a pertenecer a los reales. Por ahora, digamos, estamos hablando de todos los números que conocemos. ¿Qué número pertenece a los reales? Todo, podría ser el 7, podría ser el -3, podría ser el 2,5, podría ser cualquier número. Pero pone una condición. Tal que, y acá viene esa condición. Luego del tal que, viene mi condición para ese conjunto de números. Que dice que X tiene que ser mayor a 3. Digamos, X pertenece a los reales, puede ser cualquier número real, pero tal que X sea mayor a 3. Entonces estoy hablando de todos los números mayores a 3. ¿Y el 3 es del conjunto? No, porque no tiene el igual. Si tuviera el igual, sí, pero como no tiene el igual, estoy hablando de mayores a 3. ¿Y cuáles son mayores al 3? El 4, el 5, y si pienso el 3,2, el 3,2, sí, el 3,2 es mayor al 3. El 3,000001 también es real y es mayor que el 3. También pertenece al conjunto. Pero el 3 no. Todos los mayores a 3. Digamos desde el 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. ¿Sí? No sabemos cuándo termina ese conjunto, termina en el infinito. Empieza en 3 y termina en el infinito. Vamos a verlo gráficamente, a ver si se aclara un poco.
lo primero siempre dibujo la recta sobre la línea del cuadriculado, por eso puse la hoja de cuadriculada, para que la línea siempre va sobre el cuadriculado. Y siempre marco el 0, para ubicarme dónde estaría el centro, el 0, y después voy a marcar el número 3, que es el que me aparece en la condición, porque me dice los números mayores a 3, entonces marco el 3. Dejé el lugar del 1, fíjense, ahí estaría el 1, acá estaría el 2, y marqué el 3. Me dice los mayores a 3. Entonces, primero marqué el número 3, fíjense que le hice un círculo, pero lo dejé sin pintar. Y eso es muy importante, ¿sí? Van a ver cuando vaya dibujando los otros conjuntos de números, que eso de pintarlo o no pintarlo, ahora vamos a ver qué pasa cuando hay que pintarlo, en este caso no lo pinté, lo dejé vacío. ¿Por qué lo dejé vacío? Porque ese 3, como dije, ese 3 no pertenece al conjunto, son los mayores a 3. ¿El 3 está en el conjunto? No, por eso no lo pinto. Son el 3, los mayores a 3. ¿Y cómo marco los mayores a 3? Simplemente hago una línea, ¿sí? Marco todos los números mayores a 3. Entonces, no lo pinto, digo que es el 3 y todos los mayores a 3. Todos estos mayores a 3. ¿Cuál? Por ejemplo, el 6. ¿Sí? Cualquier número mayor a 3. Entonces, los reales mayores a 3, simbólicamente se escribe de esta manera. Entre llaves se escribe x pertenece a los reales, tal que, y la condición, que x sea mayor a 3. Estoy hablando de todos los números reales mayores a 3. Gráficamente, hago el círculo abierto sin pintar, y marco todos los números mayores hasta el infinito. ¿Sí? Y a la hora de hacer el intervalo es muy fácil. Si ya hice el gráfico, o ya pensé, desde el 3 hasta el infinito, empiezan en 3, termino en el infinito, ya sé las puntas del intervalo serían, empieza en el 3, termina en el infinito. Y eso es lo que vamos a dibujar como intervalo. Vamos a dibujar desde el 3 hasta el infinito. Entonces, si yo miro este intervalo, ya sé que estoy hablando de los números mayores a 3, y eso me lo va a mostrar este paréntesis, que más adelante, cuando vayamos viendo los otros conjuntos de números, van a ver qué pasa cuando es igual, ¿sí? Se pone un corchete, lo vamos a ver más adelante, ahora, en 2 segundos. Pero cuando no está este número no pertenece, el 3 no pertenece, se lo aclara con el paréntesis. Cualquier persona que ve este intervalo sabe que estamos hablando de los números mayores a 3, desde el 3 hasta el infinito, y el 3 no está incluido en el conjunto. ¿Sí? Entonces, lenguaje simbólico, esta primera parte siempre se escribe igual, x pertenece a los reales, en este caso siempre se escribe igual lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? X pertenece a los reales, tal que, y la condición es que x sea mayor a 3. Entonces, desde 3 hasta el infinito. Se puede hacer el gráfico, y el intervalo sería desde 3, comienza en 3 el intervalo, hasta el infinito. Bien, pongo otro conjunto de números. Puse este conjunto de números. X pertenece a los reales tal que, y la condición dice que X sea menor o igual a 5. Vayan haciéndolo así en borrador conmigo mientras ven el video. ¿Sí? Vamos a hacer la recta. Marco el 0 siempre. Me fijo, tengo 1, 2, 3, 4 y marco el 5, que es importante el 5, ¿sí? Y me dices, los x menores o iguales a 5. ¿Cómo lo voy a dibujar gráficamente? Esto lo van a tener que hacer ustedes después, ¿sí? Me ubico en el 5. Entonces lo principal es, dice, x menores o iguales a 5. Desde 5, los menores, hacia el menos infinito.
¿sí? Primero ubico el 5. Fíjense que ahora, en vez de dejarlo abierto, lo pinté todo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo pinté todo? Porque tiene el igual. Es menor o igual. Entonces, como tiene el igual, el 5 pertenece a ese conjunto de números. Estoy hablando desde el 5 hacia el menos de infinito. Siempre igual miramos de izquierda a derecha, así que sería desde el menos de infinito, todos los números desde el menos de infinito hasta el 5. Los menores que el 5 sería desde el menos de infinito hasta el 5. Y lo voy a ubicar. Hago la recta ubicándolo. Como dije, serían el 5, está incluido, y todos los menores al 5. Recuerden que para allá está el menos infinito. Entonces el intervalo es simple. Empieza en menos infinito, ¿sí? Empieza en menos infinito, serían todos estos valores desde el menos infinito hasta el valor 5. Desde el menos infinito hasta el 5. Y eso es lo que vamos a poner en el intervalo. El primer valor sería menos infinito hasta el 5. Y fíjense acá lo importante, como conté hoy. Como el 5 pertenece, está pintado, ¿sí? Está pintado, está el menor igual, el símbolo igual, menor igual, lo pinto y utilizo corchetes. Siempre que utilice el símbolo con el igual, voy a utilizar corchetes en el número. Fíjense, los infinitos siempre van con paréntesis, ¿sí? Si hablo de infinitos, voy a hablar de los números de menos infinito hasta el infinito. Siempre se le usa paréntesis. Se usa luego paréntesis o corchetes según el símbolo. Si no tiene el igual, paréntesis. Si no tiene corchete, si tiene el igual, perdón, uso corchetes. Si no tiene el igual, uso paréntesis. Si tiene el igual, uso el corchete. Siempre en el número, ¿sí? Entonces, como dije, los menores o iguales a 5. Desde menos infinito hasta el 5. ¿El 5 está en el conjunto? Sí. Utilizo corchetes. Eso es lo principal que tienen que ver. Hay otras dos variantes que pueden aparecerme, que vamos a ver en total 4 variantes, ¿sí? Pero las otras dos tienen que ver con esto. Si entendieron cómo escribir x mayor a un número, o x menor a un número, o x menor o igual a un número, y tienen en claro que no se pinta cuando no tiene el igual, que se pinta, se hace cerrado cuando tiene el igual, y que se usan paréntesis cuando no tiene el igual, y se usan corchetes cuando tiene el igual, cuando ese número pertenece al conjunto. Eso sería todo, ¿sí? Vamos a seguir igual, vamos a poner otro conjunto. Como siempre, en lenguaje simbólico, escribimos x pertenece a los reales, estamos trabajando con todos los números reales, tal que, y tengo esta condición. Si se fijan, tengo el símbolo este que significaba O, ¿sí? Entonces, me dice que puede pasar esto, que x sea menor a menos 3, o que x sea mayor o igual a menos 1. Que sea menor a menos 3 o que sea mayor o igual a menos 1. Entonces, voy a la hora de ubicarlo a la recta, lo voy a ir haciendo de a partes, ¿sí? Despacito. Primero hago la recta, sí, marco el 0. Acá decidí dejar 2 cuadraditos por cada unidad, porque si no me quedaban todos los números muy cerquita, ¿sí? Entonces, si quieren puedo usar cada un cuadradito, la unidad, como dice acá, o pueden usar cada 2 cuadraditos. Está el menos 1, acá estaría el menos 2, ¿sí? El menos 3, ¿sí? Cada 2 cuadraditos, para que quede más amplio y quede más prolijo y más fácil de ver, ¿sí? La escala utilizan, como siempre les dije, la que ustedes quieran. Bien, vamos al lenguaje simbólico, escribirlo gráficamente. Me dice que x es menor a menos 3.
Primero me dice que es menor. ¿Dice que es igual? No, es menor a 3, a menos 3. Entonces, primero ya sé que voy a dibujar el círculo abierto, porque no tiene el igual. Dice menor a menos 3. De menos 3 hacia los menores, hacia el menos infinito. ¿Sí? Si quiero para recordar y no olvidarme, pongan el menos infinito y pongan acá el más infinito. Bien, del menos 3 hacia la izquierda, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el menos 3, porque dice que es menor que menos 3. Del menos 3 para el menos infinito. Del menos 3 para la izquierda. O, digamos, son los números que están acá, el menos 4, el menos 5, el menos 6. O pueden ser los números mayores, los x, mayores o iguales a menos 1. Marco el menos 1. El menos 1, fíjense que está el igual. Está mayor o igual, dice. Entonces el menos 1 pertenece al conjunto. El menos 1 sí es parte del conjunto. Entonces, como es mayor o igual, voy a pintarlo todo. Y me dice mayores a menos 1. Desde el menos 1 hacia la derecha, hacia el infinito. Todos los mayores a menos 1. Simplemente, una vez que lo marqué, lo marco. Entonces, si se fijan, dice x menores a menos 3, de menos 3 con el círculo abierto, porque no está al igual, ¿sí? De menos 3 hacia el menos infinito, o el número tiene que ser del menos 1, y el menos 1 está incluido en el conjunto, está pintado, porque dice igual, mayor o igual, y los mayores, todos hacia la derecha. Entonces, si yo digo el menos 5 está en el conjunto, sí. Si yo digo el 0 está en el conjunto, sí. Si yo digo el 0,3 está en el conjunto, sí. Si digo el 7 está en el conjunto, sí. Ahora, si pregunto, ¿el menos 2 está en el conjunto? No, no está en el conjunto. Estos números no están en el conjunto. El menos 1,5 tampoco. ¿Sí? Son los menores a menos 3 y los mayores o los mayores a menos 1. ¿Sí? Desde el menos infinito hasta el menos 3 y desde el menos 1 hasta el 0. Lo mismo vamos a hacer para armar el intervalo. ¿Cómo vamos a armar el intervalo? Desde la izquierda hacia la derecha. Lo primero va a ser, el principio va a ser menos infinito. Desde el menos infinito hasta el menos 3. Desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿Sí? ¿Dónde arranco? ¿Dónde termino? Desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿El menos 3 pertenece al conjunto o no? Porque no tiene el igual, por eso lo dejé sin pintar. Entonces pongo paréntesis al menos 3 porque no pertenece al conjunto. Dice o, entonces ahí es cuando utilizamos, en los intervalos vamos a utilizar la U de unión. Entonces, de menos infinito hasta menos 3, unión, desde el menos 1, ¿sí? Nos guiamos por el dibujo, desde menos infinito hasta menos 3, y desde el 1, pintado, ¿sí? Por eso utilizo corchetes, porque está pintado, porque está igual, porque el menos 1 pertenece al conjunto, desde el menos 1 hacia el infinito. Desde el menos 1 hasta el infinito. Entonces me queda el menos infinito hasta el menos 3, cualquier valor que esté ahí, unión desde el menos 1 hasta el infinito. Esa sería la forma de escribir el intervalo. ¿Sí? Lenguaje simbólico, gráficamente, el intervalo. Son tres maneras de escribir un conjunto de números. ¿Sí? Ese conjunto de números se puede escribir de tres maneras diferentes. Simbólicamente, gráficamente o por un intervalo. Tenemos que aprender a escribirlo de las tres maneras. Si veo un intervalo, saber cómo se grafica o cómo se escribe el lenguaje simbólico, o si tengo el lenguaje simbólico, cómo graficarlo y el intervalo. Y si tengo gráfico, poder escribir el intervalo o el lenguaje simbólico. ¿Sí? Tenemos que aprender que son las tres maneras, dicen lo mismo, y escribirlo de esas maneras. ¿Sí? Esta sería otra posibilidad. Y después, por último, la última que quiero enseñar, es esta otra. ¿Qué dice? X pertenece a los reales, tal que menos 2 sea menor o igual a X y que X sea menor que 7. Digamos que X esté entre menos 2 y 7. ¿No se entiende? Ahora en el gráfico lo van a entender, es fácil. Pero vamos a separarlo, a desglosarlo esto. Otra manera de escribir esto separado. Dice, menos 2 es menor o igual a X.
menos 2 es menor o igual que la x. Si es menor o igual que esa x, que ese número, entonces ese número va a ser mayor que el menos 2. ¿Sí? El menos 2 es menor que x. Entonces x es mayor que el menos 2. Estoy hablando que x es mayor o igual a menos 2. ¿Sí? X es mayor o igual a menos 2, porque está hablando que menos 2 es menor que x. ¿Sí? Si yo tengo un hermano que tiene 50 años, es más grande que yo, ¿sí? Yo soy menor que mi hermano. Mi hermano es mayor que yo. ¿Sí? Acá dice que menos 2 es menor que x. Entonces x es mayor que menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo separé? Y la otra parte, que sería tomando x con el 7, dice que x es menor que 7. X es menor que 7. Cuando está todo junto de esta manera, ¿sí? Menos 2, voy a borrar los círculos, así les queda. Cuando está todo junto, dice menos 2 menor o igual a x menor que 7, estamos hablando que la condición de este conjunto de números es que tiene que ser mayor o igual a menos 2 y, acá utilizo la letra y, ¿sí? Recuerden que eso significa y, x mayor o igual a menos 2 y x tiene que ser menor a 7. Bien, vamos a hacer la recta. Marqué el 0, acá usé de escala 1, ¿sí? Un cuadradito, entonces tengo el menos 1. La compu no me dejó poner el menos 2 justo sobre la línea, pero iría sobre la línea, pido perdón ahí. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Marqué el menos 2 y marqué el 7, que son los dos números que vamos a utilizar. Bien, vamos a pensarlo de esta manera, ¿sí? Quizás ustedes ya después, una vez que lo termine, van a utilizar directamente esto, no necesitan hacer esto que yo hice abajo. Esto es, lo que yo hice abajo es para explicárselo a ustedes de otra manera y que lo entiendan, pero quizás les va a ser más fácil directamente utilizar eso que está escrito, menos 2 es menor o igual a x, y x es menor que 7. Digamos, los valores que están entre menos 2 y 7. Son los valores que están entre menos 2 y 7. Es súper fácil si lo ven de esa manera. Yo lo estoy explicando de otra para que ver otra posibilidad. Dice que x es mayor o igual a menos 2. Mayor o igual, voy a hacer el punto cerrado, fíjense que lo estoy haciendo acá. Mayor o igual a menos 2. Todo lo mayor es a menos 2. ¿Sí? Todo lo mayor es a menos 2. Y después también me dice que es de 7 menor que 7. Desde 7, abierto porque dice menor, no está el igual, menor que menos 7. Serían todos estos estados. Recuérdense que acá está el menor infinito y acá está el infinito. Si necesitan, se lo escriben. Bien, ¿qué pasa acá? Dice que tiene que ser mayor a menos 2 y además menor a 7. ¿Cuáles son mayor a menos 2 y menor que 7? Son todos estos que están acá. ¿Y por qué el 8, 9, 10? El 10 no. ¿Y porque el 10 es mayor a menos 2, pero es menor que 7? No, no es menor que 7. No estaría. Este no va. Solamente van los mayores a menos 2, pero que a la vez son menores que 7. Mayor o igual a menos 2 y a la vez son menores que 7. La forma de dibujarlo, no tienen que hacer esto que hice yo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer para recordarlo. Pero directamente voy a ubicar el menos 2. Ya sé que tiene que ser mayor o igual a menos 2, por eso lo pinto todo. El 7 lo dejo abierto porque simplemente dice que tiene que ser menor a 7. Y junto a eso. El conjunto de números sería este, de menos 2 cerrado, porque el menos 2 pertenece al conjunto, hasta el 7 abierto, porque el 7 no pertenece al conjunto.
esta es la forma de graficarlo. ¿Sí? Todo lo demás que escribí yo con el lápiz de la computadora solamente fue para mostrarlo de otra manera. Si quieren y pueden, y les sirve, recuerden esto, ¿sí? La X son los valores que están entre -2 y 7. Tienen que ser mayor o igual a -2 y menor que 7. ¿Sí? Son los valores que están entre -2 y 7. Y así como fuimos armando los otros intervalos, ponemos dónde comienza el intervalo y dónde termina el intervalo. En este caso no hay infinitos, como siempre hubo, que acá era de 3 hasta el infinito, o acá comenzaba en menos infinito hasta el 5. En este caso comienza en -2 y terminó en 7. Fíjense que para el -2 usé corchete, porque el -2 está incluido en el conjunto, va pintado, y en el 7 puse paréntesis. ¿Por qué puse paréntesis? Porque el 7 no pertenece al conjunto, no va pintado. ¿Sí? Desde el -2 hasta el 7. ¿Sí? Vayan pausando, váyanse tomando nota. ¿Sí? Estas son las 4 posibilidades que vamos a ver. ¿Sí? Cuando un conjunto de números que sean mayores a 3, o menores o iguales a -5, o que haya una unión desde el menos infinito hasta el -3 y desde el -1 hasta el infinito, o que haya una intersección, que esto sería una intersección, que haya un valor que sea mayor o igual a -2 y a la vez menor que 7. Mayor o igual a -2 y menor que 7, que se dibuja con ese intervalo, de -2 hasta 7. Estas son las 4 posibilidades. Y la idea es que ustedes, a partir de este video, puedan dibujarlo. Yo le voy a dar el lenguaje simbólico, lo tienen que hacer gráficamente, escribir el intervalo, o le voy a dar un intervalo y ustedes lo tienen que tratar de dibujar y escribir el lenguaje simbólico. Recuerden que la parte del lenguaje simbólico que utilizamos siempre va a ser la misma, esta, ¿sí? X pertenece a los reales, tal que, X pertenece a los reales, tal que, X pertenece a los reales, tal que. Y después, lo demás es la condición, es lo que nosotros vemos o en el intervalo o en el gráfico. O en el gráfico. Eh, Espero que hayan podido entender. Cualquier consulta me escriben por privado, por Classroom, y lo charlamos, les trato de explicar de otra manera, ver en qué los puedo ayudar, en qué las puedo ayudar. ¿Sí? Igual, por último, voy a hacer un repaso de esto de los símbolos que pasa en cada una de las posibilidades. Algo para recordar, para tomar nota, es qué pasa. Si usamos el símbolo mayor o menor, sin el igual, gráficamente vamos a utilizar el punto sin rellenar, ¿sí? El punto sin pintar adentro. Porque ese número no pertenece al conjunto. Entonces dejamos el punto. Y el intervalo, ese número va a ir con paréntesis. Si comienza, va a ir el paréntesis de este lado. Si termina ese conjunto con ese número, va a ir el paréntesis del otro lado. Y si utilizamos el mayor o igual o menor o igual, gráficamente recuerden que voy a tener que hacer el punto pintado, el punto cerrado, porque ese número pertenece al conjunto, y en intervalos voy a utilizar los corchetes. Entonces algo importante es eso, recordar eso. Si no está al igual, gráficamente es sin pintar y se usa en intervalo paréntesis. Si es mayor o igual o menor o igual, si está al igual, ese número pertenece al conjunto, va pintado porque pertenece al conjunto y se usan corchetes. Espero que lo hayan podido entender, que se hayan tomado notas. Me preguntan, nos seguimos comunicando por Classroom, y esto es como para iniciar en el tema. Hay muchas cositas más que vamos a ir viendo nuevas, entiendo que es totalmente nuevo, y quizás les complica un poco. Me preguntan y vamos a seguir avanzando. Espero verlos en la próxima clase que hagamos por Zoom, o por Meet, perdón, que lo hacemos por Meet. Nos vemos virtualmente ahí. Espero que estén bien, cuídense, quédense en casa y disfruten de la familia. Un beso grande a todos y a todas.